La Corte Suprema emitió un nuevo fallo en relación a las ISAPRES, donde acogió los recursos presentados por los afiliados en contra de los reajustes del precio por las garantías explícitas en salud, del GES. Vamos a conversar sobre los efectos que podría tener esta resolución. Estamos para esto con Patricio Fernández, ex superintendente de salud. Muchísimas gracias, Patricio, por estar con nosotros y bienvenido. Muy buenos días, Carla. Muchas gracias también por la invitación. A ver, esto ayer se filtró y después se corroboró cuando conocimos este fallo, que es bastante largo y que efectivamente le pone este techo, este tope al GES y que habla de eventuales devoluciones. Durante toda la jornada de ayer, cuando se había filtrado y cuando se conoció, distintos expertos dijeron que esta definitivamente podía terminar siendo la lápida para las ISAPRES porque se suma este fallo al anterior de la Corte Suprema. ¿Usted cree lo mismo? ¿Es tan crítica la situación o este fallo viene a ser tan crítico para las ISAPRES? Yo creo que frente a la filtración previa de lo que se esperaba, este fallo es mucho menos, digamos, dañino para la ISAPRE y a lo menos mantiene la oportunidad de, como se trata de una disminución de precio y no contempla devoluciones, porque el gran cambio en relación a lo que se había filtrado es el tema de las devoluciones. Como el fallo no se refiere a las devoluciones y señala que la superintendencia deberá determinar eso, el problema se radica en los ingresos futuros, es decir, la disminución de precios. Y en relación a eso, uno podría pensar que si el tema complica a un grupo importante de ISAPRES por los menores ingresos, es una materia que incluso se podría ver en la tramitación del proyecto de ley corta que se está llevando a propósito de la aplicación del fallo anterior, que es de tabla de factores. Por ende, digamos que estos menores ingresos son importantes, probablemente van a llegar a los 500 millones de dólares, un periodo de aquí al 2025, porque recordemos que el precio que se ajuste hoy día no se va a poder modificar sino hasta el 2025, cuando las ISAPRES van a tener la posibilidad nuevamente de fijar un precio que es. Por ende, ese sería el análisis, y yo no lo veo como algo tan catastrófico, creo que es algo aún manejable y queda esta herramienta, la ley corta, como para poder introducir algunos cambios que den aún más estabilidad al sistema. Ya, o sea, aquí lo crucial es el tema de las devoluciones. Porque claro, lo que se había dicho en la antesala, yo no sé de dónde salió, digamos, esa cifra, pero se había dicho que si se obligaba a devolver plata a las ISAPRES serían 700 millones de dólares. Esa fue la estimación que se hizo el día de ayer. Pero claro, en el fallo eso no se determina y finalmente las devoluciones quedan en el fondo sujetas al criterio de la Superintendencia de Salud. ¿La Superintendencia debería no pedir que las ISAPRES devuelvan lo que se haya cobrado en exceso? Es una definición difícil para el superintendente de salud, porque por una parte, siguiendo la tónica de los fallos anteriores, siempre ha venido una devolución de por medio. Claro. Si es que el superintendente de salud resuelve que solamente la devolución alcance a quienes intentaron un reclamo o presentaron un recurso, habría cierta incompatibilidad con lo que la propia superintendencia ha señalado en el fallo anterior de tabla de factores. Por ende, están las tres posibilidades, es decir, que no disponga ninguna devolución, que disponga una devolución caso a caso, es decir, que las personas vayan reclamando y él resolviendo en su carácter de juez árbitro cada una de las devoluciones, o bien intentar una devolución de oficio, pero esta última a mí me parece más alejada de las facultades que pueda tener el superintendente. Ya, ¿cómo funciona el cobro de la prima GES? Ayer había como personas que a través de redes señalaban y decían, bueno, pero ¿por qué si se obligara a devolver plata de eso sería tan crucial para las ISAPRES y en el fondo eso debió haber ido a las coberturas del GES y no al que las ISAPRES finalmente tengan ahí como una especie de presupuesto común donde esté su futuro financiero? No sé si me explico. Algunos decían, pero ¿cómo funciona esto? Al final, ¿esta prima GES sirve para solapadamente subirnos el plan general o sirve efectivamente para garantizar ese paquete de coberturas? Bueno, las personas tienen razón en eso, ¿eh? Lo que las personas lo que pagan por un plan de salud es el precio base multiplicado por el factor de la tabla. Ujú. Eso da el precio del plan complementario, pero además la ley le permite a las ISAPRES cobrar un precio aparte que se suma a la cotización pactada y que es este llamado precio GES. Este precio GES se fija cada 3 años por las ISAPRES cuando hay un nuevo decreto GES. Ahora, efectivamente, es el razonamiento correcto el que tiene en ese sentido la Corte, porque las ISAPRES perciben más ingresos de lo que gastan por GES.
porque solamente una de cada 4 personas hace uso del GES en ISAPRE, pudiendo hacerlo. Por lo tanto, hay una subutilización del GES. Por ende, si uno solamente analizara en forma aislada como corresponde los ingresos GES versus los gastos que tiene la ISAPRE, aparece un margen de ganancia para la ISAPRE importante. El tema es que acá hay un problema estructural que no se ha abordado. Entonces, como las ISAPRES traían una situación financiera compleja, como se les impidió reajustar los precios base por más de 2 años, más otras leyes, más el aumento de las licencias médicas, vieron en esta fijación del precio GES una oportunidad para subir el GES y, a mi juicio, efectivamente lo hicieron en una forma más elevada de lo que corresponde y por eso es lo que finalmente se resuelve. Claro, Ahora, lo que pasó acá, sí. ¿sí? No, solo quería aportar que lo que dice este fallo y lo que establece, digamos, como techo son 7.2 UFs anuales, ¿ya? Eso para las prestaciones GES. Pero, según los cálculos actuales, todas las ISAPRES tienen un precio mayor y en promedio cobra la industria un 12,6 UF. O sea, nos acercamos un poquitito menos del doble, digamos. Entonces, la pregunta es si las ISAPRES han encontrado aquí una vía para capturar recursos de algo que finalmente no está justificado, y entiendo que ese es el sentido del fallo, de decir, bueno, le cobraron de más a los pacientes. Por eso está también este tema de las devoluciones sobre la mesa. De acuerdo, el GES, en esta oportunidad, el incremento que hubo entre el periodo anterior, que fue 2019-2022, experimentó en alguna ISAPRE, yo diría que 3 fundamentalmente, llegaron a subir prácticamente en un 300% el Sí. precio anterior. Y eso es real, es decir, las ISAPRES vieron, producto de su situación financiera que se arrastraba, vieron en esta fijación de precios la oportunidad de poder recuperar cierto, las pérdidas que habían tenido en algún concepto. ¿Ya? El tema es que la apuesta quizás era que la Corte no resolviera en términos generales, es decir, que era manejable para las ISAPRE una disminución e incluso una devolución si es que el fallo era solamente aplicable a las personas que recurrieron. Pero nuevamente nos encontramos con una línea jurisprudencial que también uno podía visualizar que iba a seguir, que es estos fallos de aplicación general, porque pareciera ser que la Corte Suprema está encaminada a tratar de terminar con la judicialización por conceptos de ISAPRE. Ya. Y esto del techo, ya no mirado hacia atrás, sino que mirado hacia adelante, les permite a las ISAPRES igual seguir financiándose. Bueno, es que yo creo que hoy día lo que entonces está pendiente, digamos, y que va a ir determinando todas estas cosas, también es el primer fallo de la Corte Suprema, pero en lo relativo al GES, el funcionar con ese techo, ¿es algo viable para el sistema? Sí, sí, a mi juicio es algo viable, Ya. pero puede ser muy cortoplacista y creo que también hay que tener esta visión sistémica de ver lo que pasa, porque a la vuelta de la esquina, estamos hablando del 30 de noviembre, ya se tiene que resolver lo que pasa con el fallo anterior. Es decir, que uno podría pensar hoy día que las ISAPRES están comenzando a recuperar cierta estabilidad financiera. El GES las golpea, las va a golpear, va a ser un Mm. golpe fuerte, probablemente no terminal, pero es algo que necesariamente tiene que tener a la vista el comité de expertos que está trabajando en la ley corta. Es decir, la solución que se establezca para la aplicación del fallo de tabla de factores tiene que considerar esta merma en los ingresos que va a significar la baja en el precio de gestión. Ya, bueno, ayer algunos veían que esto, en el fondo, con este fallo que no ordena una devolución generalizada, etcétera, hacía que haya a lo mejor no una lápida para todas las ISAPRES, pero sí una situación disímil entre aquellas que están más apremiadas financieramente y que por esta vía encontraron una forma de capturar recursos y que ya no lo van a poder seguir haciendo, versus otras que a lo mejor están un poco más robustas en términos económicos. De hecho, ayer, y le quiero preguntar por qué, si a juicio suyo, Patricio, no, esto no es la lápida del sistema y no es tan grave como lo que se había presumido antes cuando se filtró, ¿por qué tenemos dos ISAPRES que ayer anuncian que van a dejar de vender planes, que no van a captar más afiliados? Uno pensaría, bueno, a lo mejor, y lo decían ayer algunos expertos, hay una, dos, tres ISAPRES que sí pueden quedar pendiendo de un hilo si es que no pueden seguir capturando estos recursos que hasta ahora, de alguna manera, les entraba a la caja, ¿no? Sí, es que esto hay que analizarlo, claro, efectivamente ISAPRE por ISAPRE, pero por ejemplo, si uno se centra en la más complicada de todas, yo pienso
que puede ser Consalud. Sí, ¿Por qué? Porque Consalud efectivamente va a ser la ISAPRE que más va a tener que disminuir el precio y fue la que más lo subió. Entonces, queda en una situación complicada desde el punto de vista de los ingresos. Ahora lo que hay que hacer, la distinción, es que si esto era con devolución, la caída era prácticamente inmediata, porque la devolución claro. implicaba que las ISAPRES iban a tener que reconocer en sus estados financieros esa pérdida y además garantizarla. O sea, no había absolutamente ninguna posibilidad que el sistema continúe de esa forma. Ahora está la esperanza de que esta merma en los ingresos de cierta forma se solucione o se busque una alternativa en el proyecto de ley corta. Es decir, van a quedar con menores ingresos de aquí hasta probablemente el 2025, pero hay que esperar lo que se resuelva en definitiva en el proyecto de ley corta. Sí, estaba mirando aquí, bueno, ayer en el diario La Segunda al menos, por eso tomé mi celular, decía que con Salud, Cruz Blanca y Nueva Más Vida serían las más golpeadas, digamos, las que Eh, financieramente están más complicadas. Quiero ir, bueno, todo esto que estamos hablando es relativo al fallo de ayer, donde en el fondo lo escucho desdramatizando un poco la situación. Pareciera ser entonces que la real preocupación es lo que pase con la forma en que se viabilice el primer fallo de la Corte Suprema, donde ahí sí que lo que se dice es que hay que devolver dinero porque las ISAPRES no aplicaron la tabla de factores. Esto es algo que viene del 2010 en adelante con un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Y había salido un poco del radio el tema de las ISAPRES. No sé si usted ve, Patricio, que efectivamente se está trabajando en una solución que le dé viabilidad al sistema, o todavía no están los acuerdos, todavía no está a lo mejor el sentido de urgencia que tiene esta materia. Porque algunos incluso podrían alegrarse de la caída de las ISAPRES, uno lo escucha, pero también hay expertos que dicen es que si caen de un minuto a otro o sin un plan B, eso podría perjudicar a muchos pacientes, que a la larga debiese ser hoy día lo más importante, más allá de que las ISAPRES tienen mucha responsabilidad en esto que está pasando. De todas maneras, a ver, yo creo que acá el tiempo que se ha tomado el Poder Ejecutivo y el Legislativo sin duda que ha sido excesivo fundamentalmente por la incertidumbre que reina en este sistema. Pero dicho eso, creo que el haber generado este comité de expertos de cierta forma le quita atención a la super de salud, le quita atención al ministerio, porque pareciera ser que no estaba en la intención del gobierno asumir algún tipo de costo político en el sentido de cambiar el discurso, cambiar los cálculos que prematuramente entregaron en relación a las devoluciones. Es decir, el tener esto en la Comisión de Salud permite que si es que sale algún tipo de solución, el gobierno simplemente diga, mire, acá esto salió de un comité de expertos, no fui yo. Y eso me da la impresión que lo tranquiliza, porque el hecho de haber señalado prematuramente montos promedio de evolución por persona, incluso, etcétera, le complicaba mucho a la superintendencia cambiar eso, no obstante que hay suficientes argumentos para poder flexibilizar la aplicación del fallo, pero el superintendente ha mantenido esa visión. Creo que sí. Ahora, este proyecto de ley corta no solamente contempla esto, sino que también tiene un tema del FONASA, que yo creo que puede eventualmente enredar la tramitación y creo que es una decisión que tiene que tomar el Senado de separar estas dos materias de ese proyecto de ley Mm. y poder avanzar con lo que dice en relación con la aplicación del fallo, con estabilidad financiera y discutir lo de FONASA por cuerda separada quizás en otro proyecto de ley. Me parece que eso podría facilitar las cosas. Patricio, claro, en esto de la lógica de la conversación entre el sistema privado y el público de salud, que a juicio de muchos es la óptica que siempre se debió tener, porque muchas veces se puso la crítica sobre la ISAPRES, pero ya la pregunta es cuál es la alternativa. Mañana desaparecen las ISAPRES, bueno, ¿qué va a pasar con las personas? ¿El sistema de salud es capaz o no de absorberlas? A mí, no sé si me llama la atención, pero me genera la duda si se está trabajando para robustecer el sistema de salud cuando hay dos cosas sobre la mesa. Primero, una crítica gigantesca a las ISAPRES y hay un sector político que incluso se alegraría si caen. Y ven aquí eventualmente una buena vía para que caigan. Ok, eso es pertinente. Por otro lado, que también es algo que sabemos, está esta situación de incertidumbre y la posibilidad de que efectivamente el escenario sea muy adverso para las ISAPRES. Por lo tanto, hay muchos caminos que conducen a la idea de que las ISAPRES, como las conocemos, no pueden seguir siendo viables, que se van a tener que reconvertir, etcétera. Y hay un deseo de algunos de que eso pase. Mi pregunta es, ¿cuánto se está haciendo para tener el plan B?
¿Cuánto hoy día se está fortaleciendo el sistema público de salud? Justo esta semana hacíamos una entrevista porque estamos en un momento peak de las listas de espera. Entonces uno dice, bueno, si están empeorando algunos índices en el sistema público de salud, ¿pueden hoy día caer las ISAPRES? ¿Cómo hacemos para que después no sea una reacción y esto se haga de la manera que en el fondo, con el resultado que pareciera ser el final, que es que las ISAPRES no van a seguir siendo lo que son, pero de buena forma, con un plan B pensado, con que la persona que está hoy día en un tratamiento costoso siga teniendo la cobertura? Que una persona que tiene una preexistencia, si su ISAPRE quiebra, tenga un plan B. ¿Está ese plan B? El plan B, que eso es lo que pasa, porque cuesta creerle al Poder Ejecutivo y al gobierno sobre que efectivamente quieran desplegar todas las alternativas posibles para que el sistema privado siga funcionando. Y esto se manifiesta en varias cosas, se manifiesta en omisión, en cierta inacción muchas veces. Y claro, podríamos creer que el sistema de salud único y público podría ser lo ideal, pero hay una muestra hoy día. Estamos con un pic de lista de espera realmente relevante, por lo tanto no es el momento de hacer un cambio de ese tipo. Sin duda, el sistema público no está preparado. Ningún país puede pretender tener un sistema público con prestadores preferentemente públicos, porque si cae la ISAPRE es altamente probable que muchos prestadores privados no puedan continuar con la tasa de ausentismo funcionario que tenemos hoy día, sobre 30 días por funcionario. Entonces, eso es imposible. Entonces, falta enfocar también en los esfuerzos, la energía de parte del gobierno en mejorar la gestión del sistema sanitario público en todos sus niveles, atención primaria, mejorar la producción de los pabellones, disminuir el ausentismo, etcétera. Son todos elementos que deberían tener la preocupación principal. Acá, dar las herramientas para que este sistema pueda continuar, porque además, cuando uno analiza los sondeos de opinión pública, la mayoría de los chilenos quiere mantener el sistema mixto de salud, pero nadie quiere mantener este sistema mixto, es decir, con este nivel inflacionario, con este nivel de pagos, etcétera, etcétera. Y acá hay que ser responsable y decir, ok, tomemos elementos de los proyectos que ya están, arreglemos esto, fortalezcamos, y a su vez yo, Ministerio de Salud, Subsecretaría de Redes Públicas, me dedico a la mayor parte de los chilenos. Eso no ha ocurrido, tenemos la discusión instalada hace mucho rato respecto a un cambio estructural que probablemente no va a ocurrir porque el gobierno aún ni siquiera ha ingresado este proyecto de reforma. Por lo tanto, el riesgo está de que el cambio se produzca de facto, y eso sería traumático para un grupo importante de chilenos. Ya, y ese es un consenso en casi todos los expertos que dan cuenta de aquello, que bueno, si se va a cambiar de sistema, que sea de una manera bien planificada. Ojalá que lleguemos a ese escenario. Patricio Fernández, ex superintendente de salud, muchas gracias por haber conversado con nosotros para explicar y profundizar en este tema. Nos vemos. Un buen día. Muchas gracias, Carla. Que esté muy bien. Igual. Buen día.